¿Podrías sobrevivir 438 días perdido en el mar? La increíble historia del náufrago que desafió lo imposible. Imagínate estar solo en el vasto océano, con nada más que agua a tu alrededor, bajo el sol abrasador durante el día y el frío helado durante la noche, sin un final a la vista, sin esperanza aparente de rescate. Todo lo que te queda es tu instinto de supervivencia. Esta es la increíble y casi imposible historia de José Salvador Alvarenga, el hombre que sobrevivió a lo inimaginable, flotando en el mar por más de un año. 438 días. José Salvador Alvarenga, un pescador experimentado de El Salvador, no era ajeno a los peligros del océano. Sabía que el mar podía ser traicionero, pero lo que le sucedió en noviembre de 2012 fue algo que nadie podría haber previsto, ni siquiera en las más extrañas de las pesadillas. El 17 de noviembre, José y su compañero de pesca, Ezequiel Córdoba, partieron desde la costa de México para una jornada rutinaria de pesca. Ambos sabían que la jornada sería larga, pero no había ningún indicio de lo que estaba por venir. Se habían preparado para pescar tiburones, con su pequeña lancha de fibra de vidrio de 7 metros, equipada solo con lo necesario para una excursión de 48 horas. Unas pocas provisiones, combustible limitado y equipo básico de pesca. Pero, como el océano es tan impredecible, el destino tenía otros planes. Unos días después de zarpar, una tormenta feroz los sorprendió. Los vientos huracanados y las olas gigantescas golpeaban su pequeño bote sin piedad. El motor se averió, y lo peor de todo, no había ningún medio para pedir ayuda. Sin radio, sin GPS, nada. Solo ellos dos, atrapados en una trampa flotante, completamente a merced del océano. Al principio, José y Ezequiel pensaron que la tormenta pasaría y que alguien los encontraría pronto. Después de todo, solo estaban a unos cientos de kilómetros de la costa mexicana. Sin embargo, los días comenzaron a acumularse y no había señales de rescate. La desesperación empezó a sentarse mientras el suministro de alimentos y agua disminuía rápidamente. Para mantenerse con vida, tuvieron que recurrir a la pesca manual, utilizando las manos para atrapar peces y tortugas y beber su sangre para hidratarse. Cuando no había suerte con la pesca, intentaban recoger agua de lluvia en recipientes improvisados o, en el peor de los casos, bebían su propia orina. Su resistencia mental fue puesta a prueba de maneras que ninguno de ellos jamás podría haber imaginado. El paso del tiempo fue un enemigo cruel. El sol implacable quemaba su piel durante el día y el frío de la noche los congelaba. El tiempo perdió significado. ¿Era martes? ¿Domingo? Ninguno lo sabía. Los días se desvanecían uno en el otro en una siniestra repetición de hambre, sed y miedo. Lo que hizo que esta historia fuera aún más devastadora fue el efecto psicológico que comenzó a tener en ambos hombres. A medida que pasaban los meses, las esperanzas de rescate se desvanecían. Ezequiel, más joven e inexperto que José, comenzó a perder la voluntad de luchar. Mientras que José intentaba mantener su mente ocupada con cualquier cosa, desde hablar consigo mismo hasta orar y recordar cada detalle de su vida, Ezequiel comenzó a sucumbir al miedo y la desesperación. Cerca del cuarto mes, Ezequiel se rindió. La desnutrición, la deshidratación y la desesperanza lo habían debilitado tanto que ya no quería seguir. A pesar de los intentos desesperados de José por mantenerlo con vida, Ezequiel murió en sus brazos. Imagina ese momento. Solo, en medio del vasto océano, José ahora enfrentaba no solo su lucha por sobrevivir, sino también el trauma de perder a su único compañero. Pasó los siguientes 6 días con el cuerpo de Ezequiel en el bote, hasta que finalmente, lleno de dolor y tristeza, tuvo que tomar la desgarradora decisión de empujarlo al agua. Después de perder a Ezequiel, José estaba solo. Su única compañía era el vasto y desolado océano. A pesar del dolor, no dejó que la desesperanza lo consumiera. Su instinto de supervivencia era fuerte, y la idea de rendirse nunca cruzó su mente. Día tras día, mes tras mes, José continuó sobreviviendo. Atrapar peces con las manos desnudas, beber sangre de tortugas y agua de lluvia cuando podía,
y mantener su mente ocupada era todo lo que podía hacer. Estaba solo, pero nunca se permitió caer en la locura total. A lo largo de los meses, fue arrastrado a través del Océano Pacífico, desde las costas de México hasta las aguas de las Islas Marshall, un recorrido increíble de más de 10.000 kilómetros. A veces veía aviones sobrevolar en la distancia, o barcos que parecían cercanos, pero nunca lo suficientemente cerca para verlo. Imagina la desesperación de gritar con todas tus fuerzas y ver que el mundo sigue sin notarte. Finalmente, el 30 de enero de 2014, tras 438 días en el mar, José divisó una pequeña isla en el horizonte. No podía creerlo. Después de más de un año flotando en el océano, había encontrado tierra firme. Con todas sus fuerzas, remó hacia la isla, y al llegar, apenas podía ponerse de pie. Sus piernas, después de tanto tiempo sin caminar, temblaban y estaban débiles. Fue rescatado por los habitantes locales de la isla de Ebon, en las Islas Marshall. Para ellos, José parecía un fantasma, delgado, desnutrido, con la piel quemada por el sol y casi irreconocible. Las autoridades locales inicialmente dudaron de su historia, ya que parecía imposible que alguien pudiera sobrevivir tanto tiempo en el mar. Pero cuando lo llevaron a un hospital y los médicos vieron su estado físico y mental, no hubo duda de que su historia era real. La historia de José Salvador Alvarenga es una prueba indiscutible de la fuerza del espíritu humano. Sobrevivió a lo que la mayoría de las personas consideraría imposible. Estuvo al borde de la muerte innumerables veces, pero nunca permitió que su mente cediera a la desesperación. Esta historia nos enseña que, no importa cuán desesperadas parezcan nuestras circunstancias, siempre hay esperanza. La fuerza de la voluntad humana puede superar los mayores desafíos, incluso cuando todo parece perdido. La lección más poderosa aquí es la importancia de no rendirse, de encontrar esa chispa de vida dentro de nosotros, incluso en los momentos más oscuros. Y ahora te pregunto, ¿qué tan fuerte es tu voluntad? Si José pudo sobrevivir a 438 días en el océano, con nada más que su instinto y una voluntad inquebrantable, ¿qué nos impide a nosotros superar nuestros propios desafíos? Gracias por acompañarnos en esta increíble historia de supervivencia y fuerza. Si te impactó tanto como a nosotros, no olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestras próximas historias. Queremos saber de ti. Déjanos en los comentarios qué tipo de historia te gustaría escuchar en el próximo video, o si hay algún relato que te inspire o intrigue. Además, si conoces una historia impactante, o si tienes una propia que crees que merece ser contada, responde al primer comentario. Nos encantaría compartirla con el mundo. Este canal es un espacio para contar historias que nos recuerdan la fuerza y el poder del espíritu humano. Nos vemos en la próxima.